Imagina que todo lo que vives, absolutamente todo, no es más que un reflejo de lo que piensas con mayor fuerza. Tus pensamientos no son simples ideas, son comandos que tu cerebro obedece. Y cada emoción, cada palabra y cada acción que repites se convierte en materia, en experiencias reales. Hoy vas a descubrir que la realidad no se te impone. La fabricas tú, segundo a segundo. Mientras la mayoría vive como víctima de las circunstancias, tú vas a aprender a dirigirlas desde la mente. Porque la diferencia entre el caos y la claridad no está afuera, está en la forma en que piensas. Prepárate, porque este audiolibro no viene a tranquilizarte, viene a despertarte, a mostrarte que cada pensamiento que sostienes crea un mundo distinto y que, si dominas tu mente, podrás rediseñar tu destino desde adentro. Antes de comenzar este audiolibro, escribe en los comentarios la frase: hoy elijo pensar diferente para crear mi nueva realidad. Hazlo con intención, no solo como palabras, sino como una orden directa a tu subconsciente. Cada letra que escribas activa un nuevo patrón mental, una señal de que estás listo para cambiar desde adentro. Este acto simple es un compromiso contigo mismo, una forma de sellar tu decisión de crecer, de despertar y convertirte en la versión más consciente y poderosa de ti. Capítulo 1. La realidad se moldea dentro de ti. Todo lo que percibes no es una copia exacta del mundo exterior, sino una proyección interna. Tu mente no observa la realidad, la interpreta, la colorea y la distorsiona según lo que llevas dentro. Cuando algo te irrita, te alegra o te confunde, no estás reaccionando a lo que ocurre realmente, sino a la historia que tu cerebro construye sobre eso. Cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo se convierte en un filtro invisible que da forma a lo que ves. Es por eso que una misma situación puede ser cielo para uno e infierno para otro. La diferencia no está en los hechos, sino en el observador. Imagina que llevas unos lentes invisibles que cambian de color con cada emoción. Si estás ansioso, todo parece una amenaza. Si estás en calma, el mismo escenario se siente seguro. No cambió el entorno, cambiaste tú. Esa es la prueba más clara de que la realidad no es algo fijo, sino un reflejo de tu estado interior. Cada vez que interpretas un gesto, una palabra o una mirada, tu mente está seleccionando fragmentos de información y dándoles significado según tus experiencias pasadas. No vemos las cosas como son, las vemos como somos por dentro. El cerebro no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que imaginas con fuerza. Si recuerdas una discusión, tu cuerpo vuelve a liberar las mismas sustancias químicas del enojo. Si visualizas algo que deseas con emoción, se activan los mismos circuitos que si ya lo estuvieras viviendo. Por eso, lo que piensas constantemente se convierte en tu mundo perceptivo. La mente fabrica la experiencia a través de la atención. Lo que observas con intensidad crece, y lo que ignoras se desvanece. Si enfocas tu atención en el miedo se multiplica. Si la enfocas en la gratitud, la realidad se vuelve más amable. Cuando una persona vive atrapada en pensamientos negativos, empieza a ver señales de peligro en todas partes, incluso donde no existen. No es que el mundo se haya vuelto más hostil, es que su sistema perceptivo está sintonizado con el malestar. En cambio, alguien que entrena su mente para observar sin juicio, comienza a notar matices que antes pasaban desapercibidos, un gesto amable, un silencio reparador, una oportunidad disfrazada de error. La realidad no cambia, pero la manera en que la interpretas transforma por completo tu experiencia. Cada emoción funciona como un filtro biológico. La tristeza estrecha el foco de atención y hace que te centres en las pérdidas. La alegría amplía la visión y permite ver soluciones donde antes solo había obstáculos. Saber esto te da un poder inmenso. Puedes aprender a elegir desde qué emoción mirar. No se trata de negar lo que sientes, sino de comprender que tus sensaciones no son verdades, sino interpretaciones temporales. Cuando tomas conciencia de ello,
la vida deja de ser una sucesión de reacciones automáticas y se convierte en un acto creativo. La próxima vez que algo te perturbe, respira y di en silencio: esto es solo mi interpretación. Esa simple frase corta el automatismo de la mente y te devuelve el control. En ese instante ya no eres el personaje atrapado en la historia, sino el observador que la contempla. Desde ahí puedes elegir una respuesta más consciente, más serena, más libre. No necesitas cambiar lo que sucede afuera. Basta con cambiar el punto desde el que lo miras. Lo externo es solo el espejo. El reflejo depende de ti. Con el tiempo, esta práctica transforma tu manera de vivir. Empiezas a comprender que cada persona actúa desde su propio filtro, desde sus heridas, sus miedos o sus esperanzas. Y en lugar de juzgar, entiendes. En lugar de reaccionar, respiras. En lugar de exigir que el mundo cambie, eliges cambiar tú. Esa es la verdadera libertad. No depender de lo que ocurre, sino de lo que decides percibir. La realidad se moldea dentro de ti, y cuando limpias tu mente de juicios y expectativas, el mundo exterior empieza a reflejar una calma que siempre estuvo esperándote. Capítulo 2. Tu cerebro filtra la realidad según en lo que te enfocas. Tu cerebro no te muestra el mundo como es, sino como tú decides verlo. Millones de estímulos te rodean en todo momento: sonidos, colores, rostros, movimientos, detalles. Pero tu mente no puede procesarlo todo. Para sobrevivir, tu cerebro filtra la realidad y solo te deja ver lo que considera importante según en lo que estás enfocado. Ese filtro se llama sistema reticular activador. Es como un guardián que se encuentra en la base del cerebro, decidiendo qué información pasa y cuál se descarta. Lo sorprendente es que ese guardián no obedece a la verdad externa, sino a tus pensamientos dominantes. Aquello en lo que más piensas, eso mismo empieza a destacar ante tus ojos. Imagina que decides comprarte un coche rojo. De pronto, ves coches rojos en todas partes. No es que antes no existieran, simplemente tu cerebro no los consideraba relevantes. Lo mismo ocurre con todo en la vida. Si crees que la gente es deshonesta, notarás las mentiras y las traiciones. Si crees que el mundo es generoso, verás gestos de ayuda por todos lados. No se trata de optimismo ingenuo, sino de cómo tu atención moldea la percepción. Tu sistema reticular activador busca constantemente confirmar lo que tú crees. Lo que piensas se convierte en un imán para experiencias similares. Esa es la razón por la que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener conclusiones completamente distintas. Una puede decir: todo me sale mal, y su mente encontrará evidencias de ello. Otra, en la misma circunstancia, puede pensar: estoy aprendiendo a mejorar, y su cerebro le mostrará señales de progreso. Ambos viven en el mismo entorno, pero en realidades psicológicas opuestas. Tu atención es el lente que define el paisaje. Si miras hacia el caos, lo verás. Si miras hacia la posibilidad, también la verás. Cada mañana, sin darte cuenta, programas ese filtro con tus pensamientos iniciales. Si comienzas el día diciendo: «¡Qué cansancio, nada me sale bien!», tu cerebro buscará confirmaciones de ese estado mental. Pero si inicias con una intención clara como «hoy busco oportunidades para crecer», el sistema reticular activador se reconfigura para filtrar los estímulos que respalden esa idea. No es magia, es biología aplicada a la conciencia. Tu mente selecciona lo que coincide con tu enfoque y todo lo demás desaparece del radar. Por eso, entrenar tu atención es una de las habilidades más poderosas que existen. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir hacia dónde mirar. Cada vez que eliges concentrarte en lo útil en lugar de lo que drena tu energía, estás fortaleciendo nuevas rutas neuronales. Tu cerebro aprende a encontrar lo que te beneficia. Si te enfocas en la gratitud, notarás más cosas por las cuales sentirte agradecido. Si te enfocas en los problemas, estos se multiplicarán en tu campo visual.
Tu mente no miente, pero tampoco muestra todo, solo lo que cree que te importa. El filtro del cerebro no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo sigue tus prioridades de atención. Si te obsesionas con el miedo a fracasar, tu mente te mostrará todos los posibles escenarios de caída. Si te enfocas en las soluciones, tu cerebro activará zonas de creatividad y memoria que antes permanecían dormidas. Así es como cambias tu percepción del mundo, no esperando que el entorno se acomode a ti, sino dirigiendo tu foco hacia lo que deseas ver crecer. Comienza a practicar la atención dirigida. Antes de mirar el teléfono o dejar que la rutina te absorba, repite mentalmente una intención clara. Hoy decido enfocarme en lo que puedo mejorar. Esa frase es una orden para tu sistema reticular. Le dice a tu cerebro qué buscar entre todo el ruido. Durante el día, cuando algo salga mal, recuerda tu intención. Es una forma simple, pero poderosa, de recuperar el control sobre lo que tu mente te muestra. Con el tiempo, empezarás a notar que el entorno parece alinearse contigo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tus filtros mentales dejaron de bloquear las señales correctas. Verás oportunidades donde antes solo había obstáculos. Percibirás gestos de bondad donde antes solo había indiferencia. Y entenderás que la realidad no es algo fijo, sino un reflejo del enfoque que eliges cada día. Tu cerebro siempre está trabajando para darte la razón. Así que dale razones que te hagan avanzar. Capítulo 3. Tus sensaciones moldean tus pensamientos. Tu mente no piensa sola. Cada pensamiento que tienes está profundamente conectado con lo que sientes en tu cuerpo. Cuando estás cansado, tenso o con el estómago vacío, no solo cambia tu estado físico, también cambia tu manera de interpretar el mundo. El cuerpo y el cerebro no son dos sistemas separados, son una sola red que se retroalimenta en cada segundo. Lo que sientes se transforma en lo que piensas, y lo que piensas modifica lo que sientes. Por eso, hay días en los que todo parece salir mal. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu cuerpo está enviando señales de malestar que tiñen tus pensamientos de negatividad. El cerebro depende de la información que recibe del corazón, del intestino y de la respiración. Cada emoción tiene una firma corporal. El miedo acelera el pulso, la ansiedad bloquea la respiración, la tristeza encoge el pecho. Estas sensaciones físicas son interpretadas por la mente, que intenta darles sentido. Si tu cuerpo está en tensión, tu cerebro buscará razones para justificar esa incomodidad. Inventará historias, exagerará los problemas y hará que lo cotidiano parezca más pesado de lo que realmente es. No es que pienses mal, es que estás sintiendo mal. Cuando el cuerpo está alterado, el pensamiento se vuelve caótico. La ciencia lo confirma, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, afectan directamente las zonas del cerebro responsables del razonamiento y la toma de decisiones. En otras palabras, cuando estás bajo tensión, literalmente piensas diferente. Por eso, las discusiones más intensas suelen empeorar cuando estás cansado o hambriento. No es una cuestión de carácter, sino de fisiología. Tu sistema nervioso está saturado y la mente interpreta esa saturación como irritación o desesperanza. Pero cuando te calmas, todo cambia. Basta con unos segundos de respiración consciente para que el ritmo cardíaco se estabilice, el oxígeno fluya al cerebro y las ideas vuelvan a organizarse. De pronto, lo que parecía un desastre deja de serlo. Es el mismo problema, pero con un cuerpo distinto y por lo tanto con una mente diferente. Esta es la clave. Si cambias tu estado físico, cambias tu percepción. No necesitas resolver toda tu vida para sentirte mejor. A veces solo necesitas respirar más lento y relajar los hombros. Tu respiración es el puente más directo entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras rápido, tu cerebro interpreta peligro. Cuando respiras lento y profundo,
interpretas seguridad. Y en ese instante se desbloquean las funciones que te permiten pensar con claridad, empatizar y tomar mejores decisiones. Por eso, antes de responder un mensaje que te alteró, antes de discutir con alguien o de tomar una decisión importante, detente un momento y escucha a tu cuerpo. ¿Estás apretando la mandíbula? ¿Tienes el estómago tenso? ¿Sientes los hombros rígidos? Todo eso es información emocional que tu mente está usando para decidir. Cuando aprendes a notar esas señales, dejas de reaccionar automáticamente. Puedes darte el espacio para volver a ti. Inhala profundo, siente tus pies firmes en el suelo y exhala lentamente. Ese acto simple recalibra todo tu sistema nervioso. El cuerpo le dice al cerebro, estamos a salvo, y el cerebro responde reduciendo el ruido mental. Entonces, lo que antes era confusión se convierte en claridad. Las palabras salen más suaves, las ideas fluyen, y las decisiones nacen desde la calma, no desde el impulso. Si practicas esto cada día, comienzas a notar una diferencia sutil, pero poderosa. Ya no te dejas arrastrar por emociones ajenas. Empiezas a reconocer cuando tu cuerpo está nublado y cuando está abierto. Entiendes que no todo pensamiento es verdad, que algunos son solo el eco de una sensación mal interpretada. Y sobre todo, descubres que pensar bien no depende solo de tu inteligencia, sino del equilibrio entre mente y cuerpo. Cada vez que eliges calmarte antes de responder, estás reeducando tu sistema nervioso. Estás enseñándole a tu mente que puede pensar sin pelear contra lo que siente. Esa coherencia entre emoción y razón se convierte en poder personal, porque cuando tu cuerpo está en paz, tu mente se vuelve precisa, tus palabras pesan más y tus decisiones reflejan lo mejor de ti. Y así, poco a poco, descubres que la verdadera claridad mental no llega desde la cabeza, sino desde un cuerpo que sabe estar presente. Capítulo 4. La emoción da forma a la realidad más que la lógica. Tu vida no cambia cuando entiendes algo, cambia cuando lo sientes. La emoción tiene más poder sobre tu realidad que cualquier pensamiento lógico. Puedes repetir afirmaciones, leer frases inspiradoras o planear tu futuro una y otra vez, pero si no logras sentir lo que dices, tu cuerpo no lo cree. El cerebro responde con más fuerza a la emoción que a la razón. No reacciona ante las palabras, sino ante la química que esas palabras despiertan. La emoción es el lenguaje biológico que convence a tu sistema nervioso de que algo está ocurriendo, incluso si solo lo estás imaginando. Cuando imaginas algo sin emoción, es como si dibujaras un mapa sin movimiento. Pero cuando sientes lo que imaginas, le das vida a ese mapa, lo conviertes en una experiencia. Esa diferencia es lo que hace que una visualización funcione o se quede en un simple sueño. Si imaginas un futuro con frialdad, el cerebro lo interpreta como una posibilidad lejana. Pero si lo imaginas con alegría, confianza o gratitud, empieza a procesarlo como si ya fuera real. Y eso tiene consecuencias físicas, cambia la frecuencia de tu respiración, modifica tu postura, ajusta tus niveles hormonales y prepara tu mente para actuar de acuerdo con esa visión. Piensa en lo que ocurre cuando te asustas por algo que no ha pasado. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se acelera y tu cuerpo libera adrenalina. No hay un peligro real, pero tu cerebro no lo sabe, solo responde a la emoción. Lo mismo sucede con las emociones positivas. Si sientes alegría o gratitud por algo que imaginas, tu cuerpo comienza a producir los mismos neurotransmisores que produciría si eso estuviera ocurriendo. Esa es la prueba de que no necesitas esperar a que algo suceda para empezar a sentirlo. Puedes crear la emoción antes del hecho, y esa emoción cambia la manera en que percibes, actúas y atraes experiencias. Cada emoción actúa como una señal que dirige tu atención y tus decisiones. Cuando te sientes frustrado, tu mente busca razones para justificar esa frustración. Pero cuando te sientes agradecido, tu atención se desplaza hacia lo que funciona, hacia lo que te da esperanza.
Las emociones, en realidad, son el GPS de la realidad. Te orientan hacia ciertos pensamientos y te alejan de otros. Por eso, aprender a generar emociones positivas no es solo una práctica espiritual o motivacional, sino una herramienta biológica para cambiar tu percepción del mundo. Dedica unos minutos al día a practicar esto. Cierra los ojos e imagina algo que deseas lograr. No lo pienses, siéntelo. Siente la satisfacción de haberlo conseguido. Nota cómo tu respiración se hace más profunda, cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aclara. No lo vivas como un deseo, sino como un recuerdo anticipado. Esa diferencia es enorme. Desear proyecta escasez, recordar anticipadamente proyecta certeza. Es decirle al cerebro, esto ya ocurrió en mi línea de tiempo interna, y cuando el cerebro lo cree, comienza a reorganizar sus recursos, su atención y su energía para hacerlo coherente en el mundo físico. Las emociones son el puente entre lo invisible y lo tangible. Cuando sientes algo intensamente, el cuerpo libera señales eléctricas y químicas que activan circuitos neuronales relacionados con esa experiencia. Si repites ese proceso a diario, el cerebro empieza a reconocer ese patrón como familiar, como si ya formara parte de tu vida. Así, sin darte cuenta, comienzas a actuar, hablar y decidir desde esa versión futura que ya existe dentro de ti. La emoción convierte la posibilidad en probabilidad. Si comprendes esto, dejas de depender de la lógica para cambiar. No necesitas entender todos los pasos que te llevarán a tu meta. Solo necesitas sentirla primero, porque el cuerpo se convierte en el escenario donde la nueva realidad comienza a ensayarse. Y lo que ensayas repetidamente, terminas viviendo. Cuando usas tus emociones de manera consciente, tu entorno empieza a responder diferente. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu energía emocional filtra lo que ves, atrae lo que coincide y descarta lo que ya no encaja. Esa es la verdadera transformación. Cuando lo que sientes dentro empieza a moldear lo que experimentas fuera. La emoción es el motor silencioso que da forma a la realidad. No es pensamiento positivo, es coherencia interna. Cuando sientes la vida que quieres, antes de tenerla, comienzas a crear el camino hacia ella sin forzarlo, solo sintiéndolo como si ya estuviera ocurriendo. Capítulo 5. Tus pensamientos son la semilla de toda realidad. Todo lo que hoy vives, todo lo que crees que te ocurrió por casualidad, empezó como una semilla plantada en tu mente. Cada pensamiento, consciente o inconsciente, se convierte en el punto de partida de una cadena invisible que termina tomando forma en tu realidad. Lo que piensas con frecuencia se transforma en percepción. Lo que percibes guía tus emociones, y esas emociones dirigen tus decisiones. Al final, tus decisiones se convierten en los resultados que experimentas. Nada externo sucede sin haber pasado antes por la mente. La realidad, aunque parezca sólida, se construye desde adentro hacia afuera. Tu mente es el terreno donde germina todo. Si en ese terreno siembras pensamientos de escasez, crecerán oportunidades limitadas. Si siembras pensamientos de posibilidad, tu entorno comenzará a mostrarte caminos que antes no veías. Esto no es metafórico. Es una consecuencia natural de cómo funciona tu cerebro. Tus pensamientos dominantes filtran la información que consideras relevante. Si crees que el mundo es hostil, tu atención buscará peligros. Si crees que puedes avanzar, tu atención buscará recursos. Lo que crees condiciona lo que ves. Lo que ves condiciona lo que eliges. Y lo que eliges define lo que vives. Los pensamientos son como programas que corren en segundo plano, dirigiendo tus emociones y tu comportamiento. Algunos los elegiste conscientemente, otros se instalaron sin permiso, desde tu infancia, desde lo que escuchaste o viste a tu alrededor. Tal vez alguien te repitió que no eras capaz, que el éxito era para otros o que las cosas siempre salían mal. Y aunque ya no lo recuerdes, esas frases siguen actuando dentro de ti, moldeando la forma en que interpretas la vida.
pero lo más poderoso es que puedes reprogramarlos. Un pensamiento no es una sentencia, es una elección que puedes cambiar con conciencia y práctica. Cada vez que repites una idea, tu cerebro refuerza una conexión neuronal. Con el tiempo, esa conexión se vuelve más rápida y automática. Por eso, cuando repites pensamientos negativos, sin darte cuenta los fortaleces. Pero el mismo principio aplica a lo positivo. Cuando cambias tus pensamientos de forma constante, tu mente también cambia su estructura. Lo que antes parecía difícil comienza a parecer posible. Lo que antes te causaba miedo empieza a perder fuerza. Y sin darte cuenta, comienzas a actuar diferente, hablar diferente, decidir diferente. Todo empieza con una sola semilla, lo que piensas de manera habitual. Durante el día, observa qué tipo de pensamientos ocupan tu mente. La mayoría de las veces, lo que piensas no son hechos, sino interpretaciones. Si detectas un pensamiento limitante, no lo juzgues, cámbialo. Si te escuchas decir, no puedo, reemplázalo por todavía estoy aprendiendo. Si tu mente dice, nunca tengo suerte, cambia por cada día mejoro mis oportunidades. Esos pequeños reemplazos mentales parecen insignificantes, pero reeducan tu atención. Y donde diriges tu atención, diriges tu energía. Piensa en tu mente como un jardín. Si no la cuidas, crecen las malas hierbas por sí solas. Los pensamientos negativos no necesitan esfuerzo para aparecer. El esfuerzo está en elegir conscientemente los que te ayudan a construir. Cada mañana, planta algo nuevo en ese jardín. Una idea que te inspire, una frase que te fortalezca, una visión de lo que quieres vivir. Repítelo con convicción, no como deseo, sino como certeza. El cerebro necesita repetición para aceptar una nueva realidad. Con el tiempo, notarás que tus decisiones empiezan a alinearse con esos nuevos pensamientos. Te vuelves más selectivo con lo que consumes, con lo que escuchas, con las personas que te rodean, porque entiendes que todo alimenta o debilita la semilla que estás cultivando. La mente y la realidad comienzan a sincronizarse. No porque cambie el mundo exterior de la noche a la mañana, sino porque tú cambias la forma de verlo. Y cuando cambia tu mirada, todo cambia contigo. Lo que antes parecía casualidad se convierte en coherencia. Lo que antes era esfuerzo se vuelve flujo. Empiezas a notar que las oportunidades llegan, no porque aparezcan de repente, sino porque ahora eres capaz de verlas. Así funciona la mente. Primero imagina, luego siente, después actúa y finalmente crea. Todo lo visible nació de un pensamiento invisible. Tus pensamientos son la semilla de toda realidad. Siembra con intención, riega con atención y verás florecer aquello que siempre estuvo esperando dentro de ti. Capítulo 6. La mente emite señales que los demás perciben. Las personas perciben mucho más de lo que dices. Incluso cuando no hablas, estás comunicando algo. Tu mente emite señales que el resto puede captar, aunque no lo entienda conscientemente. Esa sensación que tienes al conocer a alguien y sentir confianza inmediata o por el contrario, una incomodidad inexplicable, no es intuición mágica, es percepción energética. Cada pensamiento, emoción y estado mental genera cambios en tu cuerpo, en tu tono, en tu respiración, en tu mirada. Todo eso emite información que los demás leen sin necesidad de palabras. Tu mente y tu cuerpo son un solo sistema eléctrico. Cada vez que piensas, se generan impulsos neuronales que producen pequeñas descargas electromagnéticas. Tu estado mental tiene una frecuencia, y esa frecuencia se transmite a través de tu comportamiento, tus microexpresiones y tu presencia general. Si tu mente está en calma, tu energía se siente estable. Si tu mente está agitada, tu cuerpo lo proyecta en tensión, en movimientos bruscos, en una mirada inquieta. Las personas no lo razonan, pero lo perciben. Por eso, hay quienes irradian paz sin decir nada,
y otros que generan incomodidad solo con entrar en una habitación. Tu energía mental afecta la manera en que los demás te responden. Si entras en un lugar con miedo, la gente lo siente y te trata con cierta distancia. Si entras con serenidad, el ambiente cambia a tu favor. No es que los demás cambien su comportamiento por casualidad. Reaccionan a lo que tú estás proyectando. Tu frecuencia emocional actúa como un espejo. Lo que emites regresa. Si proyectas confianza, atraes respeto. Si proyectas duda, recibes inseguridad. No necesitas forzar las palabras correctas si tu energía ya está alineada con lo que quieres transmitir. El cerebro humano está diseñado para captar señales sutiles. Detecta microgestos en menos de un segundo. La dirección de una mirada, la curvatura de los labios, la tensión en la mandíbula. Todo eso habla más fuerte que un discurso. Cuando piensas con seguridad, tus músculos se relajan, tu tono se vuelve más firme, tu respiración se estabiliza. Es un lenguaje silencioso que dice, sé quién soy. Y los demás, sin entender por qué, lo sienten y responden desde otro nivel. Por eso, la mente no solo piensa, también emite. Antes de cualquier situación importante, una conversación difícil, una entrevista, una reunión, toma unos segundos para ajustar tu estado interno. Cierra los ojos, respira profundamente y repite mentalmente: estoy tranquilo, confiado y en control. Esa simple práctica no es simbólica, es fisiológica. Tu respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el estrés. Tus pensamientos de calma cambian la química cerebral, liberando señales que equilibran tu tono muscular y tu postura. En menos de un minuto, tu campo emocional se reorganiza y el entorno lo nota. Cada pensamiento crea una vibración en tu cuerpo. Si estás pensando en el fracaso, tu postura se encoge. Si estás pensando en el éxito, tu cuerpo se expande. Y esa expansión se siente. No se trata de fingir confianza, sino de construirla desde adentro. Las personas no creen en tus palabras, creen en tu energía. Puedes decir, estoy bien, con voz temblorosa, y el otro sabrá que no lo estás. Pero si realmente lo sientes, no hará falta explicarlo. La autenticidad energética es imposible de falsificar. Cuando aprendes a cuidar tu energía mental, empiezas a influir de manera natural. No porque manipules, sino porque te vuelves coherente. Tus pensamientos, emociones y lenguaje corporal dicen lo mismo. Esa coherencia genera presencia. La gente escucha más, confía más, se relaja a tu alrededor. Y no es coincidencia. Su sistema nervioso detecta estabilidad en el tuyo. Lo que eres internamente se vuelve magnético externamente. Comienza a observar cómo cambia el ambiente cuando tú cambias tu energía. Si entras a un lugar con calma, verás cómo la conversación se suaviza. Si mantienes serenidad frente al conflicto, los demás bajan el tono. Si sonríes desde la sinceridad, contagias bienestar. Lo que proyectas siempre vuelve amplificado. Tu mente no solo crea pensamientos, crea un campo de influencia que viaja más allá de tu cuerpo. Tu presencia puede ser tu mejor carta o tu mayor obstáculo. Todo depende de lo que emitas. Por eso, antes de buscar ser escuchado, busca estar en equilibrio. Porque cuando tu mente está tranquila y tu energía alineada, no necesitas convencer a nadie, las personas simplemente lo sienten. Y esa es la forma más poderosa de comunicación que existe, la que no necesita palabras para transformar lo que te rodea. Capítulo 7. La observación consciente altera la realidad. Lo que observas cambia con solo observarlo. Puede sonar extraño, pero tu atención tiene el poder de alterar lo que sucede frente a ti. En el famoso experimento de la doble rendija, los científicos descubrieron que las partículas de luz se comportaban de manera diferente cuando eran observadas. Sin la mirada humana, actuaban como ondas múltiples y dispersas. Pero cuando alguien las observaba, se convertían en partículas, eligiendo un solo camino.
la observación cambió el resultado. Y aunque parezca un fenómeno de laboratorio, lo mismo ocurre en tu vida diaria. Tu atención no solo registra la realidad, la moldea. Cada vez que enfocas tu mente en algo, lo estás fortaleciendo. La conciencia dirige la energía, y la energía da forma a la experiencia. Si observas con preocupación, esa energía se traduce en tensión y resistencia. Si observas con calma y curiosidad, el mismo hecho se transforma en oportunidad. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo lo miras. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no eres un espectador pasivo del mundo, sino un participante activo en su construcción. Tu atención es como una lupa que amplifica lo que toca. Si te concentras en los errores, los verás más grandes. Si te concentras en los aciertos, estos empezarán a multiplicarse. Lo curioso es que la mayoría de las personas viven observando de forma inconsciente. Reaccionan sin darse cuenta de que su mirada alimenta lo que detestan. Se quejan de lo que no quieren, pero siguen mirando justo eso. Y mientras más energía mental ponen en el problema, más lo solidifican. La mente no distingue entre lo que temes y lo que deseas. Solo sigue la dirección de tu atención. Cuando aprendes a observar con conciencia, cambias la dinámica. Ya no te dejas arrastrar por lo que ves, sino que eliges cómo verlo. Si algo te incomoda, no luches contra ello. Observa, solo observa. La observación sin juicio tiene un poder inmenso. Disuelve la reacción automática, calma la mente y transforma la energía. Porque cuando miras sin resistencia, el problema pierde su forma habitual. Se vuelve información, no amenaza. Y desde esa calma, puedes decidir con claridad hacia dónde dirigir tu energía. El acto de observar conscientemente no significa pasividad, significa presencia. Es decirle a tu mente, estoy aquí, completamente atento. En ese estado, tus pensamientos dejan de ser ruido y se vuelven herramientas. Si estás en una discusión, por ejemplo, y logras observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas, notarás cómo tu tono cambia, cómo tus palabras se suavizan, cómo el ambiente se equilibra. No fue suerte, fue tu conciencia reorganizando la energía de la situación. La observación consciente también te enseña a percibir matices que antes pasabas por alto. Cuando dejas de juzgar, descubres que cada situación difícil esconde una lección. Donde antes veías un obstáculo, ahora ves una oportunidad para crecer. Y cuando cambias la forma de mirar, cambias lo que experimentas. Esto no es metafórico. Tu cerebro reconfigura sus conexiones según lo que decides enfocar. La atención sostenida sobre algo lo fortalece, tanto en la mente como en la materia. Practica esto cada día. Cuando sientas enojo, miedo o frustración, en lugar de resistirte, detente. Respira y observa qué sientes, dónde lo sientes, qué historia está contando tu mente. No intentes cambiarlo, solo obsérvalo. Al hacerlo, la carga emocional empieza a disolverse. La energía que antes se usaba para reaccionar se libera y con ella surge claridad. Esa claridad es el espacio donde puedes crear algo nuevo. El verdadero poder de la observación consciente no está en controlar el mundo externo, sino en influir en la forma en que lo interpretas. Cada vez que eliges mirar desde la calma, tu entorno responde diferente. Las personas cambian su tono, las situaciones se suavizan, y la vida parece volverse más cooperativa. No porque los hechos se transformen por arte de magia, sino porque tú cambias la frecuencia con la que los miras. Al final, comprender esto es entender que la realidad no es algo fijo, es maleable, sensible a tu atención. Aquello que observas con presencia crece y lo que ignoras se desvanece. Cuando aprendes a mirar sin miedo, a observar con conciencia, te das cuenta de que no estás a merced de lo que ocurre. Eres tú quien, con cada mirada, con cada pensamiento, con cada acto de atención, está esculpiendo silenciosamente la realidad que experimentas. Capítulo 8.
Ver tus propios filtros te libera. Todo lo que ves, lo ves a través de tus propios filtros. No percibes la realidad tal como es, sino como eres tú por dentro. Tus miedos, tus heridas, tus recuerdos, tus aprendizajes, todo se mezcla en una lente invisible que colorea cada experiencia. Cuando algo te irrita o te duele más de lo esperado, normalmente no estás reaccionando al presente, sino a algo del pasado que todavía vive dentro de ti. Esa es la razón por la que una palabra puede doler tanto, o un gesto puede despertar emociones desproporcionadas. No es lo que sucede ahora, es la historia que tu mente asocia con eso. La mente humana está diseñada para ahorrar energía, y por eso repite patrones. Cada vez que algo te recuerda una experiencia anterior, tu cerebro activa los mismos circuitos emocionales. Reaccionas igual, aunque la situación sea distinta. Por eso, muchas veces sientes que vives lo mismo una y otra vez, solo con diferentes personas o contextos. No estás atrapado en el destino, sino en un filtro inconsciente que repite lo conocido, y hasta que no lo ves, no puedes cambiarlo. Ver tus filtros no significa juzgarte, sino comprenderte. Todos los tenemos. Algunos nacen del miedo al rechazo, otros del deseo de control, otros de una necesidad de aprobación que se originó hace años. Pero cuando te das cuenta de que estás viendo la vida a través de esos lentes, ya no eres prisionero de ellos. Empiezas a observar en lugar de reaccionar. Esa simple conciencia cambia todo, porque lo que se observa se transforma. Lo que permanece inconsciente te domina, lo que reconoces se debilita. Cada emoción intensa es una oportunidad para verte con honestidad. Cuando alguien te hace enojar, no mires solo hacia afuera. Pregúntate, ¿qué parte de mí se está sintiendo amenazada? ¿Estoy respondiendo al momento o a algo más antiguo que me dolió? Tal vez no sea esa persona la que te hiere, sino el eco de una herida vieja que nunca fue escuchada. Al reconocerlo, algo dentro de ti se relaja, porque ya no necesitas defenderte, solo necesitas entenderte. Tu manera de mirar el mundo cambia completamente cuando asumes que no estás viendo la verdad, sino tu interpretación de ella. En ese momento, recuperas poder, dejas de ser víctima de lo que pasa y te conviertes en observador consciente de tu mente. Puedes notar que hay una diferencia entre el hecho y la reacción, que lo que ocurre fuera es neutro, pero lo que ocurre dentro depende de tu historia. Ese espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde empieza la libertad emocional. Cuando logras observar tus filtros, también empiezas a comprender los de los demás. Te das cuenta de que la mayoría de las personas no te atacan, solo reaccionan desde su propio dolor. Esa comprensión te da compasión, no debilidad. Te permite mantener la calma donde antes solo había conflicto. Ya no necesitas tener la razón, ni demostrar nada. Simplemente entiendes que cada quien habla desde su nivel de conciencia, desde su experiencia, desde sus heridas, y lo que antes te afectaba, ahora te enseña. Reconocer tus filtros no borra tu historia, pero te libera de repetirla. Cada vez que tomas conciencia, estás rompiendo un ciclo. Dejas de actuar en piloto automático y comienzas a elegir con intención. Ya no te defines por tu pasado, sino por la forma en que decides responder hoy. Y eso se siente como respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Empieza a practicarlo. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no corras a actuar. Detente, respira. Pregúntate si lo que estás sintiendo pertenece a este momento o si es un reflejo de algo más antiguo. Solo esa pregunta te coloca en otro nivel de conciencia. Y desde ahí ya no reaccionas, respondes. Con el tiempo te darás cuenta de que la libertad emocional no llega cuando todo se calma afuera, sino cuando logras ver claramente lo que sucede dentro de ti. Cuando ya no te crees cada pensamiento ni cada emoción que aparece,
sino que los observas sin miedo. Ahí es donde realmente empieza el control sobre tu vida. Porque ver tus propios filtros no solo te libera de ellos, también te devuelve la capacidad de vivir el presente con autenticidad, sin el peso de las historias que ya no te representan. Capítulo 9. Tu visión personal es tu mapa interior. Tu manera de ver el mundo no es un error, es un mapa. Cada interpretación que haces, cada reacción que tienes, cada cosa que te irrita o te inspira, está señalando algo sobre quién eres por dentro. Tu visión personal no te limita, te orienta. Lo que ves afuera es una proyección de tu propio universo interno. No hay una forma correcta de percibir la realidad. Hay tu forma, y esa forma guarda las coordenadas de tu historia, tus valores, tus miedos y tus deseos más profundos. Cuando entiendes esto, dejas de intentar cambiar tu visión para encajar y comienzas a usarla para comprenderte. Cada juicio que haces sobre los demás dice más de ti que de ellos. Si alguien te parece arrogante, quizá estás viendo reflejado el miedo a ser juzgado. Si admiras a una persona segura, tal vez estás reconociendo una parte de ti que anhela expresarse con más libertad. Todo lo que interpretas es un espejo, y ese espejo no viene a castigarte, sino a mostrarte lo que aún no has visto de ti mismo. En lugar de rechazar tus juicios, puedes mirarlos con curiosidad. Pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando así? ¿Qué me está enseñando esta visión sobre mí mismo? Esa simple pregunta transforma la crítica en comprensión. Cuando observas el mundo, estás leyendo un mapa que solo tú puedes descifrar. Tus reacciones son señales, y cada emoción te está indicando una dirección interna. La incomodidad te muestra dónde hay algo que sanar. La admiración te revela lo que quieres manifestar. El rechazo te enseña lo que todavía no aceptas de ti. Por eso, la percepción no es un obstáculo, es una brújula. Todo lo que te afecta emocionalmente tiene una enseñanza oculta, pero para verla necesitas dejar de juzgarte por sentir. La emoción no es el problema es creer que no deberías sentirla. Cuando dejas de luchar contra tu forma de ver, la conviertes en sabiduría. Puedes mirar tu vida con más suavidad, entendiendo que cada opinión que tienes, cada pensamiento que te ronda, tiene una raíz. No surge por casualidad. Viene de tu experiencia, de tus heridas, de tu aprendizaje. No se trata de cambiar la manera en que percibes, sino de observarla con más conciencia. Porque en esa observación honesta se encuentra el crecimiento real. Cuando te das permiso de ver sin juzgar, tu mente deja de funcionar como una barrera y se convierte en una guía. En los desacuerdos, por ejemplo, solemos sentir la necesidad de tener la razón. Pero si cambias la intención, si en lugar de defender tu punto, te preguntas qué revela sobre ti tu manera de verlo, todo cambia. Tal vez descubras que lo que estás defendiendo no es una idea, sino una emoción que necesita ser escuchada. Tal vez entiendas que la otra persona no te está atacando, solo está mirando desde su propio mapa. Y cuando lo ves así, el conflicto se transforma en conexión. Dejas de buscar ganar y comienzas a querer comprender. Tu visión personal es única porque proviene de una historia irrepetible. Cada experiencia que has vivido ha dibujado líneas en tu mapa interno. Algunas son caminos de sabiduría, otras son cicatrices que todavía duelen, pero todas te llevan hacia el mismo destino, conocerte. Y mientras más te conoces, más libre te vuelves. Porque ya no necesitas que los demás piensen igual, ni que el mundo te valide. Entiendes que cada quien está viajando con su propio mapa, con su propio nivel de conciencia, con sus propias rutas. Practica esto en tu día a día. Cuando algo te moleste, en lugar de preguntarte, ¿por qué pasa esto?, pregúntate, ¿qué me muestra esto sobre mí? Esa pequeña diferencia cambia el enfoque por completo. Ya no eres una víctima de las circunstancias,
sino un explorador de tu interior. Aprendes a leer tus reacciones como mensajes, no como errores. Y en ese proceso, el autoconocimiento se vuelve una forma de libertad. Cuando usas tu visión personal como guía en lugar de condena, tu relación con el mundo cambia. Las personas ya no son amenazas, son espejos. Los conflictos dejan de ser batallas, son oportunidades de aprendizaje. Y tú dejas de sentir que tienes que entenderlo todo para poder avanzar, porque entiendes que cada mirada, incluso la tuya, está aquí para mostrarte algo esencial. Tu visión personal no es una prisión, es el mapa que te recuerda, paso a paso, quién eres realmente y hacia dónde estás llamado a ir. Capítulo 10. Lo que crees afecta tus decisiones y tus probabilidades de éxito. Lo que crees de ti mismo marca el rumbo de tus decisiones, tus oportunidades y tus resultados. No son las circunstancias las que determinan hasta dónde puedes llegar, sino las ideas que sostienes sobre lo que crees posible. Cada creencia actúa como un filtro invisible que dirige tu comportamiento. Si estás convencido de que algo no puede lograrse, tu mente ni siquiera intentará buscar caminos. Pero si crees que sí, aunque no sepas cómo, tu cerebro comenzará a trabajar a tu favor. Lo que crees no solo afecta tu manera de pensar, sino también las señales que tu cuerpo emite, las palabras que usas y la energía con la que te mueves. La mente humana está diseñada para confirmar sus propias creencias. Si piensas que no puedes, tu atención buscará pruebas que lo demuestren. Notarás los obstáculos, las críticas y las veces que fallaste antes. Pero si eliges creer que puedes, tu mente empieza a encontrar alternativas, soluciones y pequeñas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. No es magia, es enfoque. Tu cerebro responde a las instrucciones que le das. Cuando crees que algo es posible, activas las zonas relacionadas con la motivación, la toma de decisiones y la creatividad. La creencia crea movimiento, la duda, por el contrario, apaga la acción. Cada vez que dices no puedo, cierras una puerta en tu propio mapa mental. Pero si reemplazas esa frase por ¿cómo puedo hacerlo?, creas una nueva ruta neuronal. El cerebro adora las preguntas porque las interpreta como un reto. Y cuando le das una pregunta, empieza a buscar respuestas, aunque sea de manera inconsciente. Ese simple cambio de lenguaje transforma la manera en que percibes las dificultades. Ya no las ves como muros, sino como enigmas que puedes resolver. Y ahí comienza la diferencia entre quien se rinde y quien avanza. Tus creencias influyen incluso en la forma en que otros te perciben. Una persona segura de que puede lograr algo irradia convicción, transmite confianza y despierta credibilidad. No es una actitud falsa, es coherencia interna. Las creencias no se ocultan, se sienten. Tu tono de voz, tu postura y tu mirada reflejan exactamente lo que piensas de ti. Cuando crees en tu capacidad, tu cuerpo se alinea con esa verdad y los demás responden a esa energía. No se trata de creer ciegamente en todo, sino de darte permiso para creer lo suficiente como para intentarlo. Nadie logra grandes cosas sin haber sostenido primero una visión interna más grande que su realidad actual. Las creencias no son promesas, son direcciones, y lo que eliges creer, repetido cada día, se convierte en tu forma de actuar. Así se construye la resiliencia con pensamientos que impulsan en lugar de limitar. Cuando una persona cree que no puede, su cuerpo entra en modo de ahorro. Baja la energía, se reduce la motivación y las ideas se estancan. Pero cuando cree que puede, todo cambia. Aumenta la dopamina, la atención se enfoca y las emociones se vuelven combustible. Creer no significa ignorar las dificultades, significa no rendirse antes de empezar. La mente se mueve en la dirección de lo que considera posible. Por eso, cada pensamiento que refuerzas, cada palabra que repites, está moldeando silenciosamente tus probabilidades de éxito.
Practica esto en tu vida diaria. La próxima vez que enfrentes algo que te desafíe, escucha lo que te dices. Si notas frases como "no soy capaz", "esto no es para mí" o "va a salir mal", detente, respira y cambia la pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué recursos no estoy usando aún? Esas simples preguntas abren tu mente, y cuando la mente se abre, el cuerpo responde, la acción fluye y las oportunidades comienzan a aparecer. Con el tiempo, descubrirás que el éxito no se trata solo de talento o suerte, sino de mentalidad. Las creencias correctas generan los comportamientos correctos, y esos comportamientos crean los resultados que antes parecían imposibles. Lo que crees no es solo una idea abstracta, es el motor que decide si avanzas o te quedas donde estás. Cada pensamiento que refuerzas con fe se convierte en un paso hacia adelante. Porque creer no es soñar, es construir, actuar y mantener la mirada firme incluso cuando el camino aún no se ve. Tu creencia es la semilla de toda acción. Y cuando la riegas con intención, termina floreciendo en resultados reales. Capítulo 11. Entenderte cambia tu forma de vivir. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú comienzas a verlo con otros ojos. La mayoría de las personas pasan la vida reaccionando a lo que sienten sin detenerse a mirar por qué lo sienten. Se enojan, se frustran, se culpan, y piensan que todo eso proviene de lo que ocurre afuera. Pero en realidad, cada emoción, cada impulso y cada pensamiento es una respuesta de tu mundo interior. Lo que ves, lo que interpretas y cómo lo experimentas depende directamente de cómo te entiendes a ti mismo. Cuando aprendes a observarte sin juzgarte, el caos se convierte en claridad. Tu mente no busca hacerte daño, busca protegerte. Cada reacción automática que tienes, esa defensa, ese silencio, esa incomodidad, fue creada en algún momento para mantenerte a salvo. Pero con el tiempo, lo que antes te servía puede convertirse en una barrera. Entenderte no significa justificarlo todo, sino reconocer de dónde viene cada parte de ti. Cuando te observas con curiosidad en lugar de crítica, dejas de pelear contigo mismo. Y cuando dejas de pelear contigo, la vida empieza a fluir de otra manera. Cada emoción que aparece es un mensaje, no un enemigo. La tristeza te muestra lo que valoras. La rabia te señala un límite que fue cruzado. El miedo te recuerda dónde aún te falta confianza. Y la culpa, aunque incómoda, puede ser una invitación a sanar algo pendiente. Pero para escuchar esos mensajes, necesitas bajar el volumen del juicio. Cuando te juzgas por sentir, te cierras a la posibilidad de comprenderte. En cambio, cuando aceptas lo que surge con calma, descubres que no hay nada que arreglar, solo algo que mirar con más conciencia. Tu forma de ver el mundo es un reflejo de cómo te ves a ti. Si te miras con dureza, verás un mundo que parece exigente y hostil. Pero si te miras con amabilidad, empezarás a notar belleza incluso en los momentos más simples. No es que las circunstancias cambien, cambia la forma en que las percibes. Entenderte te da esa libertad, la de elegir cómo responder, no desde el impulso, sino desde la comprensión. Cada día te brinda oportunidades para practicar esto. Cuando algo te altere, en lugar de reaccionar o reprimirte, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando ahora? Tal vez descubras que detrás del enojo hay cansancio, o que detrás del silencio hay miedo a no ser comprendido, o que detrás de una exigencia está el deseo profundo de sentirte valorado. Esos descubrimientos son pequeños, pero poderosos, porque una vez que ves el origen, ya no reaccionas igual, empiezas a responder desde la conciencia y eso cambia tu energía por completo. Al final del día, una práctica sencilla puede transformar tu manera de vivir. Cada noche, antes de dormir, recuerda un momento en el que te hayas sentido alterado. En lugar de revivirlo con culpa o justificación,
Obsérvalo. Pregúntate qué te estaba mostrando esa reacción sobre ti. Tal vez te enseñó que necesitas descanso o que te estás exigiendo más de lo necesario. Tal vez te reveló una herida que aún no habías reconocido. Esa observación sin juicio es como encender una luz dentro de ti, no para eliminar la sombra, sino para comprenderla. Entenderte no te hace más perfecto, te hace más humano. Te permite mirar tus errores con empatía y tus logros con gratitud. Te da permiso para cambiar sin castigarte, para aprender sin culparte. Cuando empiezas a comprenderte, desaparece la necesidad de fingir o de tener siempre la razón. Te das cuenta de que crecer no significa dejar de sentir, sino sentir con más conciencia. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito natural. Ya no reaccionas tan rápido, ya no te tomas las cosas tan personal, y ya no buscas afuera lo que sabes que nace dentro. Descubres que entenderte es el mayor acto de amor propio que puedes practicar, porque cuando lo haces, todo lo demás se ordena. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus decisiones más claras y tu mente más tranquila. La paz interior no llega cuando todo está en calma afuera, sino cuando aprendes a mirar tu propio mundo interior sin miedo, con curiosidad y con la certeza de que cada parte de ti tiene algo valioso que enseñarte. Capítulo 12. La acción confirma y solidifica la nueva realidad. Nada cambia hasta que actúas. Puedes pensar diferente, visualizar una nueva vida, repetir afirmaciones, imaginar resultados, pero si no haces nada, tu mente no lo asimila como real. La acción es el lenguaje que el cerebro entiende como verdad. Tus pensamientos trazan el plano, pero tus acciones son las que construyen el edificio. Cada paso que das, por pequeño que parezca, envía una señal poderosa a tu mente. Esto es lo que somos ahora. Sin acción, todo se queda en potencial. Con acción, el potencial se convierte en evidencia. Cuando haces algo nuevo, tu cerebro registra un cambio tangible. Y ese registro físico refuerza la nueva identidad que estás formando. Si comienzas a actuar de acuerdo con la persona que deseas ser, tu mente empieza a adaptarse. No necesita promesas ni palabras, necesita pruebas. Cada acción coherente con tu nuevo pensamiento se convierte en una huella neuronal que consolida esa versión de ti. Por eso, no basta con pensar en el cambio, hay que moverse hacia él, aunque sea con pasos pequeños, consistentes, repetidos, porque la acción, más que la intención, es la verdadera confirmación del cambio. El cuerpo se convierte en el instrumento de transformación. Cuando actúas, tus sentidos participan, tu sistema nervioso se ajusta y tus emociones comienzan a alinearse con la experiencia. Es entonces cuando lo que era una idea empieza a sentirse real. Piensa en cuando decides ejercitarte, el pensamiento te motiva, pero solo al moverte el cuerpo empieza a creerlo. O cuando decides perdonar, puedes decirlo 1000 veces en tu mente. Pero solo al actuar con compasión hacia esa persona, la herida comienza a sanar. La acción traduce el pensamiento en experiencia, y la experiencia es lo que cambia al ser humano. La mente necesita coherencia para confiar. Si dices quiero paz, pero reaccionas con rabia ante cualquier contratiempo, tu cerebro recibe un mensaje contradictorio. Pero si ante el caos eliges responder con serenidad, estás dándole una señal clara. Esto es lo nuevo. Cada vez que respondes diferente, tu sistema interno se reconfigura. Las rutas neuronales antiguas pierden fuerza y las nuevas se fortalecen. Es así como se forma un hábito mental, repitiendo la acción que respalda la creencia que deseas consolidar. No importa el tamaño de la acción, importa la dirección. Si tu meta es avanzar, un pequeño gesto cada día tiene más poder que 1000 intenciones que nunca se ejecutan. En lugar de esperar el momento perfecto, comienza con lo que tienes. Si deseas éxito, actúa como alguien que ya lo encarna, llega a tiempo, cumple lo que prometes, trata a los demás con respeto. Si deseas calma,
Practica el silencio cuando todo te empuje a gritar. Si deseas abundancia, agradece y comparte lo poco o mucho que ya tienes. Esas acciones, aunque parezcan simbólicas, son señales biológicas que moldean tu realidad. Cada movimiento que haces genera retroalimentación. Tu cerebro observa lo que haces y ajusta su percepción sobre ti. Si cumples una promesa, aunque sea mínima, refuerzas la creencia de que eres alguien confiable. Si postergas o evades, fortaleces la idea contraria. Así, con cada acción, estás enseñándole a tu mente quién eres. Y cuanto más coherentes sean tus actos con la imagen que deseas construir, más sólido se vuelve ese nuevo tú. La acción también tiene un efecto emocional profundo. Cada logro, por pequeño que sea, libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación. Esa sensación de progreso se convierte en impulso para seguir avanzando. Por eso, actuar no solo cambia tus resultados, también cambia tu química interna. Te vuelves más enfocado, más determinado, más seguro. La autoconfianza no se desarrolla pensando en ella, se desarrolla cumpliendo lo que dijiste que harías. Tu nueva realidad comienza cuando decides vivirla antes de verla. No esperes sentirte preparado, actúa y el sentimiento vendrá después. La acción es la prueba que convence a tu mente de que el cambio ya está ocurriendo. Cada vez que haces algo que representa tu nueva identidad, estás enviando una orden al universo interno y externo. Esto es lo que soy ahora. Con el tiempo, mirarás atrás y notarás que ya no necesitas esforzarte tanto por pensar diferente, porque tus acciones habrán creado un nuevo entorno, una nueva rutina, una nueva versión de ti. Lo que antes era un esfuerzo se vuelve natural, porque la acción constante convierte la intención en identidad. Así es como una idea se transforma en realidad, no con palabras, sino con hechos que la respalden día tras día. Capítulo 13. Tus pensamientos son el plano de tu futuro. Cada idea que pasa por tu mente es como una línea dibujada en un diseño invisible que más tarde se convertirá en tu realidad. Lo que piensas con frecuencia no se queda flotando en el aire, se transforma en emoción, y esa emoción guía tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Sin darte cuenta, todo lo que vives hoy fue diseñado por los pensamientos que repetiste ayer. No hay construcción externa sin arquitectura interna. Tu mente es el arquitecto, y tus pensamientos son las herramientas que usa para darle forma a tu vida. Cuando piensas en algo una y otra vez, tu cerebro lo interpreta como importante. Empieza a buscar pruebas, caminos y coincidencias que confirmen esa idea. Así es como los pensamientos se vuelven experiencias. Si tu mente está llena de posibilidades, tu atención se dirige hacia lo que puede funcionar, hacia lo que abre puertas. Pero si tu mente está dominada por el miedo, solo notarás obstáculos, dudas y razones para no avanzar. No es que el mundo cambie, es tu enfoque el que cambia lo que ves del mundo. Y ese pequeño cambio de enfoque termina transformando toda tu realidad. La mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives realmente. Cuando piensas en algo con intensidad emocional, tu cerebro activa los mismos circuitos que usaría si eso estuviera ocurriendo. Si repites pensamientos de preocupación, tu cuerpo produce las mismas hormonas que liberaría en una situación de peligro real. Pero si visualizas un futuro que te inspira, tu cuerpo empieza a generar química de bienestar, y eso te impulsa a actuar con más confianza. Lo que piensas se convierte en la señal que le dice a tu sistema nervioso qué tipo de vida estás viviendo, incluso antes de que suceda. Por eso, la mente necesita dirección. Si no la guías, se llena de ruido, de recuerdos o de pensamientos prestados que no te pertenecen. A veces pasas el día imaginando escenarios que no quieres vivir, y sin darte cuenta estás dibujando el mapa de aquello que temes. La atención es la energía más valiosa que tienes, y lo que alimentas con ella crece.
Si enfocas tu atención en lo negativo, tu realidad se encoge. Si la enfocas en la posibilidad, se expande. La vida responde al tipo de pensamientos que sostienes con más convicción. Cada noche, antes de dormir, tu mente entra en un estado en el que absorbe con facilidad todo lo que piensas. Es el momento en que las ideas se graban en el subconsciente, ese espacio silencioso que gobierna la mayoría de tus decisiones automáticas. Por eso, antes de cerrar los ojos, pregúntate qué pensamientos estoy dejando como plano para mi mañana. Si no te gustan, cámbialos conscientemente. Imagina la vida que deseas, no como un deseo lejano, sino como algo que ya está en construcción. Esa simple práctica crea nuevas rutas mentales que con el tiempo se convierten en tu manera natural de pensar y de actuar. Tu mente es un terreno fértil y cada pensamiento es una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan, pero todas dejan huella. Si siembras ideas de confianza, comenzarás a notar cómo tu entorno se reorganiza a tu favor. Te cruzarás con personas diferentes, tomarás decisiones más audaces y atraerás oportunidades que antes no veías. Pero si siembras duda, terminarás viviendo en un jardín lleno de límites invisibles. No es magia, es coherencia. Lo que piensas, sientes, lo que sientes, haces, y lo que haces, crea tu vida. Los pensamientos son pequeñas acciones invisibles. Cada uno de ellos envía una dirección al cerebro, y el cerebro responde generando comportamientos acordes con esa dirección. Si piensas no puedo, tu mente no busca cómo hacerlo. Si piensas cómo puedo, activa las zonas de creatividad y solución. Así, el pensamiento no solo anticipa el futuro, lo construye. Tu mente no trabaja contra ti, simplemente obedece las órdenes que le das a través de tus pensamientos dominantes. Comienza a usar esa energía de forma consciente. Observa lo que piensas con más frecuencia y pregúntate si esos pensamientos están edificando el futuro que quieres vivir. Si no es así, cámbialos. No se trata de fingir optimismo, sino de elegir con conciencia el tipo de ideas que alimentas. Con el tiempo, notarás que lo externo empieza a alinearse con lo interno. Las circunstancias reflejarán el nuevo plano que estás dibujando, porque al final, la vida no es más que una construcción continua de pensamientos convertidos en realidad. Y tú eres el arquitecto que, con cada pensamiento, diseña el mundo que está por venir. Capítulo 14. La pausa consciente cambia todo. En ese pequeño espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer, está tu verdadero poder. Es el instante en el que puedes elegir si reaccionas desde el impulso o respondes desde la claridad. La mayoría de las personas no se detiene ahí. Viven atrapadas en un ciclo automático. Algo las molesta, responden sin pensar, se arrepienten después y prometen hacerlo mejor la próxima vez. Pero nada cambia, porque nunca hacen una pausa. Y sin pausa, no hay elección, solo repetición. Tu cerebro puede aprender a detener el impulso, pero necesita entrenamiento. La mente humana está programada para reaccionar de inmediato, especialmente ante lo que percibe como amenaza. Esa reacción automática es una herencia de supervivencia, pero en la vida moderna, esa rapidez muchas veces nos juega en contra. Cuando alguien te contradice o algo no sale como esperabas, tu sistema nervioso activa una alerta. El corazón se acelera, la respiración se corta y antes de darte cuenta, ya has dicho o hecho algo de lo que luego te arrepientes. La pausa consciente es el antídoto para ese mecanismo. Es el momento en que te das permiso de respirar antes de responder. Respirar 3 veces parece algo insignificante, pero fisiológicamente cambia todo. Una respiración profunda reduce la producción de cortisol, relaja el cuerpo y envía una señal al cerebro de que estás a salvo. En ese estado, las áreas del pensamiento racional vuelven a activarse, y lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Esa pausa no te hace débil, te hace dueño de ti.
porque mientras los demás reaccionan por costumbre, tú aprendes a responder con intención. La pausa es una forma de inteligencia emocional en acción. Es el momento en el que decides si vas a seguir repitiendo el mismo patrón de siempre o vas a crear uno nuevo. Cuando alguien te irrita, puedes soltar la reacción inmediata y observar lo que sientes, el calor en el pecho, la tensión en los hombros, la respiración que se acelera. Solo con observar ya estás cambiando la química del cuerpo. Estás moviendo tu atención del caos a la conciencia. Y esa conciencia es el primer paso para transformar cualquier emoción en equilibrio. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, estás reentrenando a tu cerebro. Le estás enseñando que no todo estímulo requiere una respuesta inmediata. Con el tiempo, notarás que tus emociones dejan de dominarte. Lo que antes te enojaba por horas, ahora te molesta solo unos minutos. Lo que antes te desbordaba, ahora te desafía sin destruir tu calma. La pausa te da perspectiva, y con perspectiva llega la sabiduría. Practicarlo en lo cotidiano es más simple de lo que parece. Cuando alguien te diga algo que te incomoda, no respondas enseguida. Respira 3 veces y observa cómo cambia tu energía. Si sientes ansiedad por algo que no puedes controlar, haz lo mismo. Respira y permite que tu cuerpo se relaje antes de decidir qué hacer. En ese pequeño acto de detenerte, estás tomando de nuevo el control. Y cuando tomas el control de tu reacción, tomas el control de tu vida. Con el tiempo, la pausa se vuelve un hábito. Empiezas a notar que ya no necesitas reaccionar ante todo. Las palabras ofensivas ya no te hieren igual. Las situaciones imprevistas ya no te sacan de tu centro. Aprendes a responder con calma, incluso cuando el entorno es caótico. Y ese cambio interno transforma tu entorno también. Las relaciones se vuelven más armoniosas porque dejas de alimentar discusiones innecesarias. Tu mente se vuelve más clara porque ya no gastas energía en conflictos sin sentido. Esa pausa consciente es un acto de poder silencioso. No se trata de contenerte, sino de elegir con sabiduría. Es el momento en que dejas de ser prisionero de tus emociones y te conviertes en su observador. Es la diferencia entre reaccionar por impulso y responder desde tu esencia. Y cuando comienzas a vivir así, la calma se convierte en tu estado natural, no porque el mundo se vuelva más tranquilo, sino porque tú has aprendido a hacerlo. Recuerda esto, una sola respiración puede cambiar la dirección de tu día. Cada vez que haces una pausa, estás afirmando que tienes el control sobre tu mente y tus emociones. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es donde nace tu libertad. Y en esa libertad, descubres que no hay fuerza más poderosa que la serenidad que eliges conservar, incluso cuando todo alrededor intenta arrebatártela. Capítulo 15. La mente clara nace de un cuerpo presente. No puedes pensar con claridad si tu cuerpo está tenso, agotado o desconectado. La mayoría de las personas intenta resolver sus problemas desde la mente, sin darse cuenta de que el verdadero desorden empieza más abajo, en el cuerpo que habita. Cada emoción deja una huella física. La preocupación se instala en el estómago, la tristeza se siente en el pecho, el enojo se acumula en los hombros. Si ignoras esas señales, tu cuerpo se convierte en un archivo lleno de tensiones no resueltas. Y mientras más desconectado estás de él, más confusa se vuelve tu mente. Tu cuerpo no miente, siempre está comunicándote lo que necesita, aunque tú no lo escuches. Cuando la mente corre demasiado rápido, el cuerpo responde con fatiga. Cuando acumulas pensamientos negativos, se manifiestan como rigidez, cansancio o respiración superficial. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, son un solo sistema. Si uno se desordena, el otro lo refleja. Por eso, cuando sientes que todo está fuera de control, lo primero que debes hacer no es pensar más, sino detenerte y respirar. Volver al cuerpo es volver al presente.
y solo desde el presente puedes recuperar la claridad. El cuerpo actúa como un ancla. Cuando estás consciente de tu respiración, de tu postura o de tus movimientos, la mente deja de divagar en 1000 direcciones. En ese instante, la ansiedad se reduce, las emociones se calman y las ideas comienzan a organizarse. No es magia, es biología. Cuando respiras profundamente, oxigenas el cerebro, equilibras el ritmo cardíaco y activas los sistemas que generan calma. Por eso, un pensamiento tranquilo no nace de un esfuerzo mental, sino de un cuerpo relajado. Ignorar tu cuerpo tiene un costo invisible. Pasar horas frente a una pantalla sin moverte, apretar los dientes sin notarlo o cargar tensión en los músculos crea un ruido interno constante. Ese ruido interfiere con tu capacidad de concentrarte, de decidir, de sentirte bien. Y lo peor es que te acostumbras a vivir así, creyendo que el estrés y la confusión son parte de ti. Pero no lo son. Son la consecuencia de haberte desconectado de tu propia base, el cuerpo que sostiene tu mente. Empieza a reconectar con lo físico de manera sencilla. 3 veces al día, detente por 1 minuto y respira conscientemente. No para relajarte, sino para sentirte. Observa si tus hombros están caídos o tensos, si tu respiración es corta o profunda. Muévete un poco, estira los brazos, camina con calma. Esos pequeños actos rompen el automatismo mental, te devuelven al aquí y ahora. Y en ese instante, sin forzarlo, los pensamientos se ordenan, las emociones se suavizan y la mente se aclara. Caminar con presencia es una práctica poderosa. No necesitas meditar para sentirte equilibrado. Basta con prestar atención a tus pasos. Siente el contacto de tus pies con el suelo, la temperatura del aire, el ritmo de tu respiración. Mientras haces eso, tu mente se apaga del ruido innecesario y se enfoca en lo real. Cada paso consciente te recuerda que la serenidad no está en el futuro ni en el pasado, sino en la conexión con lo que estás viviendo ahora. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es responsabilidad. No se trata solo de alimentarte bien o hacer ejercicio, sino de escucharte, de darte descanso cuando lo necesitas, de respetar tus límites y de entender que tu bienestar físico influye directamente en tu estabilidad mental. Un cuerpo presente genera una mente estable. Cuando el cuerpo está cuidado, el pensamiento fluye sin resistencia. La claridad mental es, en el fondo, el reflejo de un cuerpo en equilibrio. Haz de tu cuerpo tu punto de regreso. Cada vez que sientas confusión, detente y vuelve a él. Respira, siente, habita, permítete estar aquí, sin correr, sin huir, sin pensar de más. Descubrirás que muchas de tus respuestas no aparecen cuando las buscas, sino cuando te calmas lo suficiente para escucharlas. Con el tiempo, notarás que tu energía cambia. Ya no vives tan agotado ni mentalmente disperso. Tu atención se vuelve más estable, tus emociones más equilibradas y tus pensamientos más claros. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque finalmente has vuelto a habitar el lugar del que nunca debiste irte, tu propio cuerpo. Desde ahí, la mente deja de ser un enemigo incontrolable y se convierte en un aliado sereno. Y en esa conexión entre cuerpo y mente nace la claridad que transforma cada aspecto de tu vida. Si llegaste hasta aquí, felicítate. No todos llegan al final, solo quienes están comprometidos con su transformación lo logran. Este momento marca el inicio de una nueva versión de ti, una mente que elige conscientemente qué pensar y qué crear. Antes de irte, comenta con intención la frase: hoy elijo pensar diferente para crear mi nueva realidad. Escríbela con propósito, como una orden directa a tu subconsciente y un compromiso contigo mismo. Si llegaste al final, demuestra que estás listo para cambiar, que estás despertando tu poder interior. Celebra este avance, porque vas por buen camino. Dale like, suscríbete
y comparte este mensaje para seguir expandiendo esta energía. Recuerda, tu mente es el origen de todo. Lo que piensas, sientes, y lo que sientes, lo terminas creando.